No es el jugador que requiere un equipo para pretender ser campeón. Bueno, pues veremos cómo termina apuntalando Chivas, pero parece, Héctor, y también me da mucho gusto saludarte, llevas mucho tiempo, tú viviste y vives, ¿no? Todavía inclusive en Guadalajara, sabes muy bien cómo se comporta la afición de Chivas, cómo se contrasta muchas veces con lo que pasó con Atlas, que recientemente fue bicampeón del fútbol mexicano. ¿A ti te parece que esto, en el contexto del 2025, sí está bien armado para que Chivas repita liguilla y que contienda eventualmente por el título? Sí, pero no tan en corto plazo. Yo lo estoy viendo. Para mí que en 3 torneos va a madurar este proyecto. En 3 torneos puede pelear título. Para mí está ahorita consolidando el proyecto. Ya hay un proyecto. O sea, está claro que Milito encabeza un buen proyecto ahorita. Pero también tienen que rodearle, como bien dice Paco, de piezas fundamentales y no solamente tener 11 buenos jugadores, es que hay que tener ahorita ya 20 jugadores buenos, porque las plantillas ahorita de los que están arriba tienen 20 jugadores de primer nivel. Seguro. Ahora a Toluca se le notó un poquito ya en la liguilla que le faltaban todavía y va a reforzar ahora el equipo, ya contrataron a Emiliano Gómez, el de Puebla, entonces muy buen jugador, ya reforzaron el ataque y eso tiene que hacer el campeón, siempre tiene que estar fortaleciendo su grupo. Y Chivas me parece que tardó mucho en darse cuenta, lo de los españoles fue una pérdida de tiempo total, y la llegada de Brian Gutiérrez para mí es un chico que he estado viendo los videos de él, de su participación en Chicago, es muy buen futbolista, hay que verlo cómo se adapta a la Liga Mexicana, que no es tan fácil, que es complicada, y hay que ver cómo se adapta aquí, y si prende este chico, yo creo que tiene un potencial mayor todavía el equipo, pero tú dices, para ganarle a Toluca ahorita, para ganarle a América, para ganarle a Cruz Azul, a Tigres, a Monterrey, yo lo veo todavía un escalón abajo Chivas. Sí, pero bueno, como mencionas, ya el tener proyecto va de gana, ¿no? Va de gana porque muchas veces estuvo ahí tambaleándose, León, también qué gusto saludarte. Mencionabas a Ángel Sepúlveda, te pido tu opinión sobre Sepúlveda, o sea, en este sentido del proyecto, un tipo de 34 para 35 años, pagaron $3.5 millones por él. 1.3, no te creas lo que dicen. Bueno, 3.5, yo sé que fue más y que inclusive por algunos bonos, bueno, cada quien tendrá su información. Probablemente bonos sí, pero entonces, lo que costó 1.3. Bueno, lo que sea que hayan pagado por Ángel Sepúlveda, ¿deportivamente te hace sentido? A ver, solamente como un respaldo de Armando González. El proyecto tendría que ser con la hormiga porque no solamente en su primer torneo completo demostró que puede ser ese hombre gol el que termine las jugadas, como decía Paco, sino también no quitarle los minutos por un jugador como en su momento Javier Hernández o Alan Pulido, que fueron proyectos fallidos para Chivas, ¿no? Entonces yo lo que creo es que Sepúlveda traerá esa competencia y esa profundidad de plantilla que necesita el rebaño después de dejar salir a 2 delanteros, ¿no? Hablando de Pulido y Hernández. Pero por otro lado sí creo que todavía le hacen falta más piezas. Y hay otro factor, considerando un poco lo que decía Héctor Huerta. Yo no veo a Chivas campeón en 6 meses, porque en la liguilla todos los clubes van a poder utilizar 9 extranjeros en sus planteles, en los partidos. Chivas no tiene extranjeros, Chivas solo juega con mexicanos. Y cuando le quiten a Raúl Altala Rangel, a Armando La Hormiga González, a Roberto El Piojo Alvarado y quizá algún cuarto seleccionado, porque yo sí creo que ellos 3 van a ir al Mundial, se va a debilitar mucho el rebaño pensando justo en la fase final, la fase decisiva. Sí, Héctor decía, tienen que tener 2 jugadores por posición, ¿no? O sea, básicamente sí. De 11 o de 12 que tiene Chivas tiene que crecer, primer paso, a 15, ¿no? O sea, que hay una rotación en la que el partido te dé alternativas como para moverle y que no se caiga el equipo. Y ya se fueron además Eric Gutiérrez y también, también Alan Mozo e Isaac Brizuela, el Chicharo. O sea, tiene muchas bajas. Tanto, ¿no? Pero entonces ya no tiene la profundidad de plantilla, ¿no? O sea, a ver cómo se refuerza Chivas. Ahora, había dudas sobre Milito. Las dudas eran razonables, ¿no? Porque un técnico que llega de nuevo ingreso, argentino, de muy buena palabra, a veces nosotros decimos es que es demasiado verso, demasiado humo, pero el tipo ha demostrado, ¿no? Que sí tiene tablas para ser buen técnico. ¿Qué les ha parecido lo de Milito? Y si creen que por ahí, pues no llegue alguien a seducir de Argentina otra vez, o de Europa, porque el tipo tiene cartel, tiene nombre, como jugador lo hizo. Sí, pero bueno, eso puede suceder. Es normal, es una práctica normal en el fútbol sudamericano. Les empieza a ir bien y entonces la gente en su entorno contacta, oye, dile a tal o cual periodista que le interesa a Independiente, a Racing, siempre sucede. Me parece que Milito es un tipo serio, ya lo veremos. Sí, al principio dejó dudas, por más que me decían, es que
este partido lo jugó bien Chivas, no merecía perder, y no merecía perder, y no merecía perder, pues eso no me dice nada. Ahora, empezó a ganar y siguió ganando y terminó ganando. Llega a la liguilla y lo echan. Está bien, es parte de. Pero peleando la Cruz Azul. Y fue ahí por cualquier cosa, realmente Sí. no fue superior Cruz Azul. Sí, bueno, pero tienes que dar ese salto de calidad. Aún cuando el rival te supera, tienes que ganarle. Ese es el tema. Ahí se hacen los equipos grandes. Porque Toluca queda campeón sin haber arrollado a Tigres y sin haber arrollado a la América en la liguilla anterior. Entonces creo que eso le falta a Chivas. ¿Está bien encaminado? Sí. Yo a Milito, ojalá que este proyecto que empieza bien, lo dejen un par de años más. Claro. Para ya ver entonces cómo florece esta idea. Bueno, el propio Cruz Azul, ¿no? Ha sido mejor que América en algunas eliminatorias, Claro. pero no le ha podido ganar. Claro. Entonces, el proyecto no camina si no ganas. O sea, Claro. al final tienes que ganar, ¿no? Tienes que ganar. Y creo que Chivas poco a poco se tendrá que acostumbrar o reacostumbrar, porque hace tiempo sí ganó Chivas, pero ya van pasando los años, ya se va a cumplir en el 2027 la década del título de Almeida. Increíble. Y Increíble. Ya pasaron 10 años. O sea, ¿cómo vuelve? Y antes había sido también. Otros 10 años. Y antes otros 10 años. Sí. Sí, es un Cada título por terminación década. en 7, ¿no? Increíble. Termina en 7 y viene título de Chivas. Así ha sido la tendencia. Pero Chivas tendría que ganar de manera más seguida. Tan es así, Héctor, que ha tenido que recurrir a gente que nace en Estados Unidos, que ha representado a Estados Unidos, como Cowell, ahora Gutiérrez, sub-20 y sub-23. Y bueno, pues las Chivas encontrando huecos para engrosar su plantel, porque de otra manera no llegan. Sí, y lo de Milito tardó en conocer el medio mexicano, conocer a su plantilla bien, porque nada más 2 detalles para que nos acordemos. Cuando decide meter al Oso González, que no lo tenían considerado, que no lo pelaba para nada, que eran su Gobea y Gutiérrez, no salía de Gobea y Gutiérrez, y cuando decide poner al Oso, equilibra la mitad de campo, el equipo se ve más sólido ahí, viene contra el América su reaparición del Oso, y contra el América ya establece que aquí hace falta un jugador así. Ahí mejora Chivas. Ahí mejora. mejora Chivas. Y luego después, en las primeras 10 fechas, la Hormiga González mete 4 goles. Y era el que más metía goles y no lo ponía de titular. A partir de la fecha 11 es titular, indiscutible mete 8 goles. Cuando es titular ya duplica su cantidad de goles que produjo en relación a las primeras 10 que fue muy poco productivo, todo el equipo en general. Pero cuando la Hormiga detona como goleador, el equipo crece también. Sí, Los goles te dan puntos y te dan todo. Y yo creo que ahí es donde Milito ya entendió bien. En la liguilla llegó Milito conociendo ya perfectamente todo el medio y me hizo plantel también. Y hoy por eso es que hace una depuración de plantel terrible. O sea, salen vacas sagradas de Chivas ahora, Chicharito, Pulido. Los sale veteranos, Mozo, ¿sabes? Todos los veteranos. sale Eric Gutiérrez, Brizuela, 11 años en Chivas. Eran 5 jugadores que aparte de los Olivas y otros más que salen, eran como 9. Ahora, ¿cuántos llegan también? Sí. Porque si sacas 9 hay que ver cuántos. Esta Llegó Sepúlveda, más Sepúlveda, ¿no? Brian Gutiérrez, ajá. Gutiérrez y Sepúlveda. 2. Necesita mínimo 4 o 5 Un portero refuerzos más. suplente necesita urgente porque Se Talavera. les va a ir el Tala. En la liguilla no está Talavera. Entonces hay que un portero Y suplente. uno de respeto, ¿no? Walley no da garantías, Claro. no da garantías Walley, no ha jugado todavía en la liga, no ha debutado, pero cuando debute a los 30 años, no es una garantía para mí todavía. No, va a ser complicado. Ahora, en Estados Unidos, León, en las ligas, NFL, NBA, cuando llegan los novatos, que es el sistema colegial que lo tienen muy bien armado en Estados Unidos, hay algo que se llama el sophomore year, que es el bajón de segundo año. Sí. ¿No? Después de que deslumbras como novato, Sí. bajón de segundo año, porque ya te leen, Sí. ya te estudian, ya te cubren con mayor respeto. ¿Qué crees que pase con la Hormiga? No estoy vaticinando que va a ocurrir esto, pero sí van a tener mucho más cuidado con él y él también seguirá madurando. ¿Qué vaticinas para él o qué vislumbras para él? Porque motivación no le va a faltar Sí. en medio de la Copa del Mundo del 20. Creo yo que ese es el gran punto que podría marcar la diferencia respecto, por ejemplo, a lo que pasa con la NFL, ¿no? Pensaba en Brian Thomas Jr., el receptor estelar de los Jacksonville Jaguars este año. Pues ha sido un año muy malo, su segundo, después de ser una gran temporada. Pero creo que en el fútbol pasan otro tipo de factores. Primero, en el caso de Armando González, él sabe que tiene muy pocas oportunidades para demostrar justo ahora que tiene la posibilidad de meterse a la Copa del Mundo. Y cuando hoy tenemos el reporte, ¿no? De Santi Jiménez, que se va a operar el tobillo, que va a estar fuera los primeros 3 meses, que ya se confirmaron los partidos de preparación de la selección mexicana para el inicio del año, y que esas son las ocasiones en donde la Hormiga tiene que levantar la mano. Yo sí veo a un jugador que va a estar desde el día 1 de la pretemporada con un hambre inmensa. Entonces, yo no veo ese bajón
de juego, a la espera obviamente de que así sea, ¿no? Y Sepúlveda, Paco, le va a pelear a Armando para Chivas y para la selección. Sí, ¿Tú claro. crees que Sepúlveda va a bajar las manos de que No. ya no lo convocaron? Sería lo mejor que le pueda pasar a Chivas. Lo mejor que le pueda pasar a Milito. Lo peor que se vayan los dos. Claro, para elegir. Es difícil. Terminen yendo ambos. Que suceda, pero por eso yo creo que también lo de Chivas, este proyecto tiene que ser, o sea, si vas a buscar el título, tiene que ser lo antes posible. ¿Cuánto te puede dar Sepúlveda en el más alto nivel? ¿Año y medio? Tal vez. Sí. Un año y medio, máximo 2. O sea, o si no, entonces traer a otro más. Yo sí creo que hay que, de alguna manera, tampoco el margen de maniobra es tan amplio. Le dieron 3 años a Sepúlveda de contrato. Bueno, sí, pero creo que lo máximo, o sea, te puede dar 2 años en el más alto nivel. Pero el Sepúlveda de hoy es mucho más que Javier Hernández y Alan Pulido juntos, ¿eh? El de hoy. Sí. Entonces, de ahí ya es un de upgrade porque acuerdo. quitas 2 jugadores por uno y ese uno le va a competir a Armando O sea, González. Sepúlveda se va cuestionado de Cruz Azul porque bajó nivel, metió 7 goles. Sí. Sí. ¿Metió 7 goles? Y lo van a extrañar. No, que por supuesto. muchísimo. Lo van a extrañar. muchísimo. Lo van a extrañar. Claro. Ahora, mencionaba a León el tema de Javier Hernández. Olvidemos por un instante el episodio del penal, ¿no? Que da dio para burlas del entorno en redes sociales, para memes, para todo lo que ustedes quieran. Vamos a olvidarlo por un momento. Antes de ese penal, ¿cómo catalogaríamos, Héctor, la actuación de Javier Hernández en este paso? Porque si algo le dio Chivas fue un buen sueldo, seguramente, tiempo, recuperación, paciencia, comprensión. Bueno, hasta el comunicado final se lo dieron con muchísima cortesía, pero Javier no respondió. ¿Cómo lo catalogarías? Yo creo que con un cierre de carrera con Chivas triste, no era lo mejor para nadie. La expectativa era muy alta con Javier, entendiendo que venía lesionado y que venía de un proceso de recuperación, pero una vez superado esta etapa, sí creo que al menos una o dos de las ausencias de él fueron, me parece que no tan reales, la verdad. Yo creo que alguna enfermedad estomacal se inventó por ahí para no ir a algún lado. A ver, compruébalo. Sí, pues sí, no se puede. Y también hacerse la vasectomía poquito antes de empezar el torneo, un grave error. O sea, cosas mal planeadas de él. ¿Qué necesidad? No, digo, pero, y menos en un jugador de su experiencia. O sea, si tú dijeras, es un jovencito que, pues sí, pues ya con tanta experiencia de Javier, creo que son errores que cometió, y al final quiso enmendar todo esto, y luego la vida le puso la posibilidad, ahí está. Y bueno, pues la perdió la oportunidad, ¿no? Pero yo creo que sí fue su paso por Chivas, fue triste. Para mí no fue el cierre que merecía su carrera, porque es una carrera brillante en lo general, con este episodio triste al final. Y ya nos venía dando avisos desde el Sevilla, desde el West Ham, que no estaba ya en el nivel que lo vimos alguna vez. Pero Galaxy, bueno, en el Galaxy, después en el Galaxy, una muy buena temporada y otras 3 regulares, pero en Europa su paso por Manchester, Leverkusen y Real Madrid para mí es otra historia. Sí, eso históricamente es incuestionable para Javier Hernández. Y ahora, bueno, pues traen a Sepúlveda, traen a Gutiérrez del Chicago Fire. ¿Qué le falta? O sea, si hablamos en lo táctico, ¿qué dirían ustedes que le falta a Chivas, como de posición? No, el que termine las jugadas además de la hormiga. Lo demás lo vi que el equipo fue creciendo línea por línea. El tema de la portería, sí, un arquero que inclusive le meta presión también a Talavera. Un veterano normalmente es, Pues, ¿no? O sea, alguien... como en su momento Cota con América. Yo creo que sí es. Ese es para mí es el perfil. O sea, un futbolista, un arquero comprobado, que quizás ya esté en la última etapa de su carrera, un tipo profesional, un tipo que le va a enseñar al que se quede, tal y como fue Cota con Malagón. De ese perfil. No hay muchos. ¿O quién se les ocurre? Muchos. Pues Pepe Toño Rodríguez, que también estuvo Por ejemplo, en Chivas. Por ejemplo, o inclusive en su momento Hugo González. Hugo González, que no sabemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sí, al parecer ya estaba encaminada la compra, porque el pase pertenece a Mazatlán y Toluca iba a ser válida la opción de compra basado en objetivos. O sea, tiene que jugar un determinado número de minutos y la opción de compra es increíble que Hugo obligatoria. González no haya estado en la órbita de Chivas. De Chivas, Pero claro. el préstamo justo termina hasta el verano. Entonces no es opción ahora porque todavía tiene esta opción de compra obligatoria Toluca. O lo compran o se queda en préstamo igual. No, O sea, está préstamo y la opción de compra vence en el verano. Entonces, pero tiene que cumplir cierto número de minutos. Yo creo que sumando a eso que dicen ustedes, la posición de los extremos
extremos, creo que Chivas hoy necesita jugadores. Se fue Isaac Brizuela, cierto, ya casi no jugaba, pero también se fue Kate Cowell. Entonces, por ahí no está sumando elementos por Otro las que se fue, bandas. Cowell, sí. Cowell. Lo de Cowell, increíble, ¿no? Sí, porque no te sobra. Sobre todo porque no te sobra. Entonces, Chivas necesita jugadores ahí en los extremos porque Brian Gutiérrez teóricamente va a ser esa posición de volante mixto interior y por eso das de baja a Eric Gutiérrez. Pero en el caso de los jugadores que van por fuera, creo que Chivas con tantas ausencias, después de estas bajas, sí necesita... Ahora, yo pensaría que así como subieron a Sandoval, pues a la propia Hormiga, que la confianza finalmente se las dio Milito, yo creo que tiene detectados al menos a 2 o 3 jugadores de Tapatío, como para subirlos, porque, o sea, ya Cowell, todos los que hemos mencionado, les va a faltar jugadores. Aparte, también entre los transferibles está el tercer portero, ¿no? El Dragón García también está transferible. Y entonces queda Wally nada más, queda Wally y el Tala. Pues no sé, el León va a dejar libres 2 porteros, pero también yo no me parece que están en el nivel. Oscar Jiménez y Alfonso Blanco van a quedar libres porque se quedan con Oscar García y se quedan con el colombiano que acaban de presentar, 2 arqueros. Y bueno, pues el de Toño Rodríguez es un perfil excelente. Sí. Para pelear Toño ha cumplido Tala. muy bien cuando va... No, para pelearle al Tala. Ya estuvo ahí. Y si se va al Tala a la selección, Toño Rodríguez puede jugar la liguilla sin ningún problema. Pero aguas porque América también está buscando portero, precisamente pensando Por Malagón. en que Malagón se va a ir en la liguilla Pero él y tiene que se queda Rodolfo Cota, ¿no? Tiene cuota. Sí. ¿Y si traen a Memo Ochoa? Bueno, ahí nada más. Ándale, la va a dejar votando. Una historia, una idea al aire. Pero bueno, sí, Chivas tiene varias necesidades, tiene varias necesidades de cara a este torneo. Se viene una verdadera revolución en Verde Valle y lo que está pasando en Chivas tiene a toda la afición dividida entre el shock y la esperanza. Gabriel Milito está tomando decisiones que muchos califican de valientes, pero otros consideran arriesgadas y hasta polémicas. Estamos hablando de una limpieza profunda en el plantel rojiblanco que dejará más de uno con la boca abierta, porque no son 1, ni 2, ni 3. Son 9 jugadores los que se quedan fuera del proyecto para el Clausura 2026, a 9 elementos que no pisarán la Navidad en esta pretemporada y que buscarán acomodo en otros equipos. Entre ellos hay nombres que sorprenden, jugadores con experiencia, con trayectoria en selección nacional y hasta ídolos de la afición que pensaban que tenían un lugar asegurado en el rebaño sagrado. Pero Milito fue claro y contundente. Aquí no hay vacas sagradas y quien no rinda o no entre en sus planes, simplemente se va. Mientras tanto, la directiva encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier está moviendo sus fichas en el mercado de fichajes para traer refuerzos que le den mayor solidez a la defensa. Una zona que fue el talón de Aquiles en el Apertura 2025. Los nombres que suenan son de peso, jugadores que militan en equipos grandes de la Liga MX y que costarían varios millones de pesos. La pregunta hoy es, ¿Amaury estará dispuesto a abrir la chequera? ¿O seguiremos viendo promesas y fichajes a medias? Porque una cosa es sacar a 9 jugadores y otra muy distinta es traer refuerzos de calidad que realmente eleven el nivel del equipo. La afición está inquieta, nerviosa, con 1000 preguntas en la cabeza. Algunos aplauden la decisión de hacer limpieza. Otros critican que se estén yendo jugadores importantes sin tener reemplazos confirmados. Lo cierto es que Chivas está en una encrucijada y las decisiones que se tomen en estas semanas marcarán el rumbo del equipo para todo el 2026. Dejen su like y su comentario sobre todas estas sacudidas en Chivas, sobre las salidas masivas, las posibles contrataciones y todo lo que viene para el rebaño en este mercado de fichajes que promete estar movido. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el terremoto que sacudió Verde Valle y que tiene a toda la afición rojiblanca en estado de shock. Este martes se reveló que 9 jugadores del Club Deportivo Guadalajara no entran en planes de Gabriel Milito para el torneo Clausura 2026 y ninguno de ellos hará la pretemporada que inició el lunes pasado. La eliminación frente a Cruz Azul en el torneo Apertura 2025 provocó graves consecuencias en Verde Valle, pues el penal que falló Javier Chicharito Hernández hubiese significado el pase a las semifinales. Y parece que ese momento marcó el inicio de una profunda reestructuración del plantel. Desde el lunes pasado, el Club Deportivo Guadalajara inició con su pretemporada con miras al torneo Clausura 2026 y distintos periodistas revelaron que varios futbolistas no entran en planes
de Gabriel Milito. Esta noticia sacudió las redes sociales, pues la afición rojiblanca no esperaba que fueran tantos. Incluso hay dos nombres que sorprendieron, ya que al principio de semana se habló de que si estaban considerados por el técnico argentino, los 9 jugadores que se quedan fuera del proyecto son Alan Pulido, Eric Iguchiejes, Alan Mozo, Leo Sepúlveda, Eduardo García, Tun Wilk, Luis Olivas, Isaac Brizuela, quien no será renovado Ypsilon Calle Cabo. Esta información fue revelada por Eric López, Omar Villa, entre otros periodistas, los cuales aseguran que ninguno de ellos viajará con Chivas a la pretemporada en Isla Navidad y se quedarán en verde Valle mientras la directiva les consigue una nueva aventura. Esta tarde, el Guadalajara emprende su viaje hacia Isla Navidad para continuar con su preparación para el Clausura 2026, y la ausencia de estos 9 elementos será más que evidente. En el caso de Tun Wilk y Luis Olivas, la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo respectivamente, les buscarán un préstamo en el fútbol mexicano, aunque por el momento nadie ha levantado la mano por ellos. Uno de los casos más llamativos es el de Eric Gutiérrez, quien realizó las pruebas médicas y físicas, pero que no será tenido en cuenta por Gabriel Milito para el Clausura 2026. No hay dudas de que la noticia sobre la inminente salida del mediocampista rojiblanco cayó como baldazo de agua fría, debido a que es una alternativa de calidad probada. A diferencia de otros campeonatos, en el Apertura 2025, el rebaño sagrado contaba con una banca experimentada y de nivel en ciertas posiciones, y Guti era una de esas opciones. En medio de este contexto, el mediocampista del Guadalajara lanzó mensaje en redes sociales al compartir una publicación que le hizo su esposa en Instagram, 331 de 365. 2025 te hizo fuerte. 2026 va a hacerte feliz. Reposteó el experimentado jugador que perdió su lugar a manos de Omar Gobea y Fernando González. La gran pregunta que surge ahora es qué equipos están interesados en Eric Gutiérrez para el Clausura 2026. A una opción viable y que podría llegar a interesarle mucho es San Diego FC de la MLS. La franquicia estadounidense preguntó por la actualidad de Guti y estaría interesado en reunirlo con Irving Lozano en la próxima temporada, lo cual sería un proyecto muy atractivo para el mediocampista. Por otro lado, esta mañana New York Red Bull hizo oficial la llegada de Kate Cabot por un año a préstamo más opción a compra. El atacante de Chivas regresa a la MLS con el objetivo de ganar mayor cantidad de minutos para que Mauricio Pochettino lo tenga en cuenta para el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Mientras tanto, todos estos jugadores se unen a Javier Chicharito Hernández como las bajas del rebaño sagrado para el torneo Clausura 2026, configurando una de las limpiezas más grandes que se recuerdan en la historia reciente del club. Yo creo que esta decisión de Milito es valiente, pero también muy arriesgada. Sacar a 9 jugadores de un solo golpe puede generar un vacío importante en el plantel, sobre todo en términos de experiencia y recambio. Entiendo que algunos no estaban rindiendo o no encajaban en el sistema del argentino, pero casos como el de Eric Gutiérrez me generan dudas. Es un jugador con experiencia en Europa, con selección nacional y que podría aportar mucho desde la banca. Pensando bien, quizás Milito necesita hacer borrón y cuenta nueva para construir el equipo a su imagen y semejanza. Pero espero que la directiva tenga ya amarrados los refuerzos necesarios, porque si no, estaremos peor que antes. No se puede vaciar el plantel sin tener con qué llenarlo. Yo creo que esta limpieza tiene sentido solo si vienen fichajes de calidad, porque si no, vamos a terminar con un plantel corto y sin alternativas. Ahora vamos a hablar sobre las posibles contrataciones que Chivas está buscando para reforzar su defensa de cara al Clausura 2026, porque después de sacar a tantos jugadores, la directiva está obligada a traer refuerzos de peso. Desde el lunes pasado, el Club Deportivo Guadalajara inició con su preparación para el torneo Clausura 2026, realizando pruebas médicas y físicas. No obstante, el foco de atención sigue siendo el mercado de fichajes con las altas y bajas del plantel de Gabriel Milito. Todo parece indicar que la directiva del Club Deportivo Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier,
presidente y director deportivo respectivamente. Han apostado por Víctor Guzmán para reforzar la central de cara al torneo Clausura 2026. De acuerdo con información de Rodrigo Camacho, en los próximos días, los altos mandos de Chivas enviarán una oferta formal a Rayados de Monterrey por los servicios del Toro Guzmán, quien desde hace unas semanas habría pedido su salida por diferencias con su entrenador, así que esto puede facilitar las negociaciones. Cabe mencionar que en el torneo Apertura 2025, Víctor Guzmán perdió protagonismo en el conjunto regiomontano, de modo que está en busca de minutos y no vería mal aterrizar en Verde Valle debido al gran proyecto que se tiene con Gabriel Milito. El jugador de Monterrey está en una situación incómoda. Ya no es titular indiscutible como antes y necesita un cambio de aire para recuperar su mejor nivel. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Víctor Toro Guzmán es de 5,5 millones de euros, equivalente a poco más de 115 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, aunque por tratarse del Club Deportivo Guadalajara, su precio podría elevarse como ya es normal. Siempre pasa lo mismo, cuando Chivas pregunta por un jugador, automáticamente el precio se infla. Es la maldición de ser el equipo más popular de México. No obstante, en caso de no llegarle al precio a Rayados de Monterrey, la dirigencia del Rebaño Sagrado tiene otras opciones: Eduardo Águila del Atlético de San Luis y Juan José Purata de Tigres. En las últimas horas se dio a conocer que la directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, tienen en la mira al defensor de los Tigres, Juan José Purata. En Verde Valle saben que tienen que reforzar su última línea para el siguiente curso del fútbol mexicano, por lo que el nombre de Juan José Purata poco a poco comienza a tomar fuerza, aunque no es la única opción como ya mencionamos. De acuerdo con información de John Barbon, el primer paso de la dirigencia del Rebaño Sagrado no fue una oferta ni un contacto con el futbolista de 27 años de edad, sino con los altos mandos del conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, para saber su situación contractual. Tranquis con el tema Purata, los leo inquietos. Ni está avanzado, solamente fue un sondeo, pero si no quieren saber eso, nos esperamos a que estén más avanzados. No se me alboroten, ya están hasta haciéndose ideas de quién se irá a la banca. Escribió el comunicador en su cuenta de X, tratando de calmar las aguas con la afición que ya estaba haciendo alineaciones imaginarias. Cabe mencionar que Juan José Purata tiene contrato con el equipo regiomontano hasta el 2029. Así que este dato complica toda negociación y la única manera de que Chivas se quede con sus servicios es a base de billetazos. Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Juan José Purata es de 3 millones de euros, es decir, poco más de 63 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, pero la directiva de Tigres podría aprovechar para pedir más al tratarse del Club Deportivo Guadalajara. Así que tenemos 3 opciones sobre la mesa a Víctor Guzmán como prioridad número 1, Juan José Purata como plan B apenas en sondeo y Eduardo Águila como tercera alternativa. Yo creo que de las 3 opciones, Víctor Guzmán es la más viable y la que más sentido tiene para Chivas. Es un jugador que conoce la Liga MX a la perfección, tiene experiencia en equipos grandes, sabe lo que es jugar bajo presión y está en un momento de su carrera donde necesita minutos para no perderse la selección. Además, el hecho de que haya pedido su salida de Monterrey facilita mucho las cosas porque no hay que convencerlo. Él quiere salir pensando bien. Purata sería una excelente opción, pero su contrato hasta 2029 lo hace prácticamente imposible, a menos que Amaury abra la chequera de verdad, y conociendo la historia reciente de Chivas con los fichajes costosos, lo veo difícil. Yo apostaría todo por Víctor Guzmán, creo que es el refuerzo que necesita Chivas en este momento, un central con experiencia, liderazgo y ganas de demostrar. Eso sí, espero que no se alarguen las negociaciones porque luego pasa que se estira tanto el chicle que al final no llega nadie y nos quedamos con las manos vacías. Ya que hablamos de refuerzos y del futuro de Chivas, tenemos que mencionar algo importante que se dio a conocer esta semana y que tiene que ver con el calendario del equipo para el 2026. Este martes, el comité organizador de la Leagues Cup 2026 dio a conocer que la 4ª edición del certamen entre la Liga MX y la Major League Soccer iniciará el próximo 4 de agosto, luego de finalizar la Copa del Mundo,
y terminará el 6 de septiembre. Dicha competencia contará con 36 equipos participantes de México, Estados Unidos y Canadá, consolidando con esto el formato que reúne a las escuadras más representativas de dichos países. Los 18 equipos que representarán a la Liga MX son Chivas, Atlas, América, Atlético de San Luis, Cruz Azul, Juárez, León, Mazatlán, Monterrey, Necaxa, Pachuca, Puebla, Pumas, Querétaro, Santos Laguna, Tigres, Tijuana y Toluca. Por el lado de la MLS participarán Austin FC, Charlotte FC, Chicago Fire FC, FC Cincinnati, Columbus Crew, FC Dallas, Inter Miami CF, LAFC, Minnesota United FC, Nashville SC, New York City FC, Orlando City SC, Philadelphia Union, Portland Timbers, Real Salt Lake, San Diego FC, Seattle Sounders FSC y Vancouver Whitecaps FSC. El Seattle Sounders defenderá su corona ante 35 entidades, donde el Club Deportivo Guadalajara buscará ganar el título bajo el mando de Gabriel Milito, para después encarar con todo el torneo Apertura 2026. Este torneo se ha convertido en algo importante para los equipos mexicanos, no solo por el prestigio, sino también por la oportunidad de medirse contra rivales de diferente estilo y de prepararse de la mejor manera posible. Además, la Leagues Cup llega en un momento perfecto del calendario, justo después del Mundial y antes de que arranque la apertura, así que será una excelente forma de poner a punto al equipo. Yo creo que la Leagues Cup es una competencia que Chivas debe tomar muy en serio para el 2026. No solo porque es un título internacional que sumaría al palmarés del club, sino porque enfrentarse a equipos de la MLS con filosofías y estilos de juego diferentes puede ser muy enriquecedor para el plantel. Además, pensando bien, sería una gran vitrina para los jugadores jóvenes que quieran dar el salto a Europa o consolidarse en la selección mexicana. Ojalá que Milito no lo tome como un torneo de preparación o de segunda categoría, porque hay nivel en la MLS y equipos como Inter Miami, LAFC o Seattle Sounders pueden complicarle la vida a cualquiera. Yo creo que si Chivas llega bien reforzado y con un plantel consolidado, puede aspirar a ganar esa Leagues Cup y darle una alegría a la afición antes de que arranque la apertura 2026.